de tiza, abriendo surcos Les decía hace un momento que entrevistamos a Ellen Duty. Nació en España, pero en realidad es británica y trabaja la intersección entre literatura infantil y prácticas de filosofía con niños. Es autora, entre otros libros, de Mundo Cruel, y esto es lo que nos dice. Nos proponíamos realmente que nos parásemos todos a mirar y que nos parásemos a pensar un poquito más. Surgen de unos talleres con niños, o sea, de una necesidad percibida real en el aula, y concretamente surgió con Mundo Cruel pues una necesidad de pararse a mirar y pararse a pensar sobre la crueldad, tanto como agresores, que lo somos todos, como víctimas, que también lo somos todos, como testigos también, y somos a todas las edades, ¿no? Y es algo que además fascina y produce repugnancia a partes iguales, ¿no? Es un tema rico, jugoso. En la filosofía visual para niños las ilustraciones tienen toda la importancia, son lo primero y casi lo más básico que debe por sí solo provocar preguntas. Es inyectar preguntas en la imagen para que cuando las mires te las hagas tú también, ¿no? Entonces es básico, es fundamental. Es muy importante también el estilo sencillo, porque una de las cosas que proponemos es que los propios niños creen sus propias escenas y hagan pensar a los demás y provoquen preguntas a los demás. Bueno, a ver, provocar en realidad es una de las aportes de la nueva literatura infantil, que sea movilizante, que sea provocadora. A lo mejor Ellen Duty trabaja esto en otro sentido, porque nosotros hablamos de literatura infantil, pero también sabemos, lo decía Siris, que hay libros muy didácticos, o había sobre todo. Hay también libros de autoayuda para niños. Y hay libros de filosofía para niños que plantean preguntas para abrir el juego perdón, de la discusión. ¿Qué te surge de esto? Bueno, yo estuve mirando los libros de Ellen Duty y me parece interesante, lo relaciono con lo que vos decías antes de que ese libro más, algo más, y ese algo más en el caso de estos libros sería el link que ponen al final, que lleva a un blog donde muestra cómo funcionan en la práctica esos libros, porque me parece siempre que a los docentes nos están faltando ver las prácticas, mostrar las prácticas. De teoría podemos leer mucho, tenemos material, hay material teórico, pero el cómo llegar con ese material a los niños, ¿no? En ese sentido me parece también que la literatura, la literatura, no la infantil y la juvenil, la literatura genera inquietud, no te tranquiliza. Al contrario. Al contrario, y eso es lo que está bueno, te mueve cosas, ¿no? Por eso los libros tranquilizadores son sospechosos de no ser literatura, digamos. Escuchaba también y conversábamos con ella cuando los maestros hablan de ese tema de los valores y que parecieran pedir libros para transmitir valores y como muchos pensamos que hay que cuidarla, la literatura, de esa intención de estar utilizándola para otra cosa que es extraliteraria. Por algo, Graciela Montes, escritora argentina, le había puesto de nombre a una colección de libros, Libros para Nada. Tal cual. Tenía que ver con esto. Bueno, también hay libros de filosofía para niños dentro de la formación docente, que en nuestro país no tuvieron demasiada apertura, sobre todo en escuelas públicas. En algunas escuelas privadas hay talleres de filosofía para niños. ¿Ustedes creen que la literatura, la ficción, está valorada por los docentes como parte de su formación o son básicamente los libros que escuchamos que decían?
A mí me parece que está sucediendo algo particular con la lectura y con la escritura. Yo creo que tenemos que autoconvocarnos a leer más y a escribir más. Vos planteabas antes el cómo, libros que nos cuenten el cómo. Yo creo que es central en la formación de los docentes que empiecen a animarse a escribir y a documentar sus prácticas. Así es. Sí. Y en esa documentación de prácticas se produce texto que enriquece el conocimiento y se convierte en literatura pedagógica también. Porque lo que permite es socializar la experiencia. Así es, que es clave en la formación. Ay, Entonces, yo quisiera mencionar a Cecilia Bayur y un libro de ella en particular que se llama Oír entre líneas, sobre las prácticas de lectura, de literatura con niños. Y entonces ese libro levanta prácticas y las muestra y registra las intervenciones de los niños, porque apunta al oído, a la oreja, a escuchar a los niños y ver qué pasa cuando leen literatura. ¿Qué pasa en ellos? Bueno, María Inés, por ejemplo, vos hiciste muchos registros escritos de experiencias en la biblioteca. Claro, y aprendidos en el marco del postítulo de Literatura Infantil y Juvenil que daba CEPA. Que ya no está más. Pese a tener cientos de aspirantes, fue cerrado después la Cuarta Corte, y donde aprender a escribir la práctica para leerla y para hacerla entrar en diálogo con otros estudiantes, alumnos y docentes. Ahí yo creo que fue algo que no aprendí ni en el profesorado, menos en bibliotecología, y sí en la formación que la Escuela de Maestros nos ofrecía. Bueno, hablar de la feria, que es el tema que hoy nos convoca, es hablar de muchos temas. Los grupos escolares, ustedes saben que hubo 1.200 instituciones que llegaron de forma organizada a la Feria del Libro, escuelas, comedores escolares, supongo que bibliotecas también. El tema es ver a veces a los chicos interesados puntualmente en algo, de lo cual se había hablado antes de hacer la visita, o la deriva, ¿no? Y me parece que esa diferencia después se siente en el regreso. Las dos cosas. Como yo decía antes, una cosa linda de la feria es ir con una lista de títulos para comprar, porque uno hizo una selección previa, pero también que haya un margen para encontrarse con lo inesperado. Igual, obviamente, que debe ser más potente una visita guiada con un sentido. Sí, sobre todo porque no es por una la biblioteca. inmensidad, ¿no? Y no es una biblioteca, es una feria. Así es. Ahora, hay otra experiencia que muchas veces hacen las escuelas, supongo que las bibliotecas también, que la feria la ofrece, pero en el ámbito de la feria, que es el encuentro con escritores. Me gustaría que ustedes nos digan cuándo es provechoso ese encuentro. Bueno, mira a mí. Hay de todo, hay maneras de acercarse del público hacia el escritor y maneras también del escritor de entrar en diálogo. Yo pienso que la más provechosa es la del diálogo y no la de quiero la firma y nada más o la foto y nada más. Pero eso también depende del que escribe y poder generar el diálogo, ¿no? Porque muchas veces el lector viene con ciertas timideces, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que hacen siempre los niños, ¿vos sos famosa? ¿Y qué quiere decir ser famosa, no? Y ahí recibí respuestas de lo más variadas. Salir en la tele, por lo tanto, hoy parece que somos famosas. A partir de hoy es otra cosa. Ya es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Ganar mucha plata, que te conozcan por la calle, que te pidan autógrafos. Y una nena una vez me dijo, para mí ser famosa es hacer lo que a vos te gusta, que te salga bien, que te dé mucho trabajo y te salga bien y que a otros les guste. Bueno, una definición bastante acertada. Sí. Antes hicimos referencia a la literatura infantil, a la que hubo en algún momento.
Me parece que en esta mesa, también desde la tapa, son muy visibles las ilustraciones y que no es poca cosa en los libros para niños, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto de libro-álbum? Que en este caso creo que tenemos uno, que es el de Anthony Brown. Bueno, el concepto es, o la propuesta de un libro álbum es juntar dos lenguajes, el lenguaje de la plástica y el lenguaje de la palabra, que son dos artes, y que dialoguen, que narren una historia como diálogo, como estamos haciendo nosotros. Un poco habla la imagen, un poco habla el texto. Hay que hacer lectura de la imagen, Hay entonces. que leer la imagen, es decir, la imagen se lee. Forma parte de la historia. Una de las cosas más ricas que me parece que tienen los álbumes es justamente ampliar la representación de qué es leer y que no se lee solo la letra. Claro. Que la construcción de sentido, que es la lectura, entra en juego ambos lenguajes para construir sentido. Y es lindo que los niños y los adultos amplíen esa representación de que no se lee solo la letra en un libro álbum, en una obra de arte. En las prácticas se nota que los niños son mucho más aptos, los niños, para leer imágenes que los adultos, que a lo mejor, vaya a saber por qué, por nuestra formación vamos directo al texto y pasamos por alto las imágenes. No todo, porque no se puede generalizar, pero el niño enfoca también la imagen y ve detalles muy pequeñitos que a los adultos... Muy activo. Propone mucha actividad. En el próximo bloque le damos la palabra a Rosa, retomamos la entrevista con Ellen Duty y vamos cerrando esto que fue lo que nos dejó la Feria del Libro. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra